Hola, buen día. Pues vamos a dar paso a la mesa número 25 con la presentación del libro Más allá de la terapia de juego, los fundadores. Entonces, en esta mesa vamos a tener la presencia de la doctora Concepción Rabadán, que tiene doctorado en Psicología Clínica por la UNAM, medalla Gabino Barreda, formación como psicoanalista en la APM y directora académica del CIES de 1998 hasta la fecha. La maestra María José Torreblanca tiene licenciatura en Psicología por la Universidad Iberoamericana, maestría en Psicoterapia Psicoanalítica por el CIES y es miembro activo de AMERPI. Es miembro de Lucha Libris de la Biblioteca Ambulante. Practica la clínica privada de niños y adolescentes desde hace 10 años. Y el maestro Daniel David Echaniz López es licenciado en Educación Física y Psicología, maestro en psicomotricidad y psicoanálisis y ejerce la práctica clínica psicoanalítica y psicomotriz. Labora en la SEP como promotor de educación física. Pues bienvenidos, gracias. Buenos días a todos. Es para mí un gusto el poder participar el día de hoy en este cuarto encuentro de la publicación psicoanalítica, especialmente por la invitación de la doctora Rabadán, quien amablemente se comunicó conmigo y me regaló un ejemplar de su libro, en coautoría con el doctor Jaime Ayala, para poder comentar y disfrutar el día de hoy este evento. Dicho esto, también agradezco a ellos dos, como rectores y directores del Colegio Internacional de Educación Superior CIES, de donde soy orgullosamente egresado del programa de maestría en psicomotricidad y actualmente profesor de la licenciatura en Psicología y maestría en psicomotricidad en esta prestigiosa institución. Quiero comenzar la presentación del libro comentando el título: Más allá de la terapia de juego, los fundadores. El nombre marca el deseo y con este el camino, la dirección, y esta elección de título permite esbozar el rumbo de la escritura que acompaña la forma de transmisión que los doctores decidieron darle a su producción. En segundo lugar, quiero destacar el trabajo de portada, ya que nos deja ver los significantes que encontramos en la lectura de este libro, como los dibujos y garabatos tan importantes en el tratamiento y el trabajo analítico dentro del dispositivo analítico de las infancias. Esta portada permite proyectar, mirar, apreciar las técnicas que cada uno de los fundadores teóricos que se decidieron por investigar y aportar elementos fundamentales y trascendentales en el tratamiento con niños. Otro punto que es relevante mencionar ha sido la elección de los fundadores teóricos, la forma en la que se mencionan, se describen las formas de intervención y las investigaciones de cada uno de ellos a modo de puntos relevantes sobre los aportes de cada uno de ellos. Este libro también permite entonces mostrar una gama de posibilidades que orientan la práctica clínica, dando como resultado un texto fundamental para todos aquellos interesados en incursionar en la clínica de las infancias. Una práctica clínica, el ejercicio de una clínica, requiere de un estilo propio, que sería la técnica de cada uno, pero esta forma de intervención con el consultante requiere una orientación que nos guíe y acompañe en cada uno de los movimientos que se desarrollarán durante la intervención terapéutica con quien nos consulta. De esta forma, destaco la escritura de este libro, que también es historia. Es un libro escrito como metonimia. Va pasando como una cadena de significantes, de propuestas de aportes que han ido nutriendo el camino de la clínica de las infancias, hasta ir produciendo las metáforas de cada sujeto, retomando los aportes de los fundadores para producir la innovación a través de las investigaciones de los actuales, de aquellos que nos dedicamos a trabajar, intervenir, escuchar a la infancia. Quiero comentar que este libro es muy completo y complejo. Leerlo requiere forzosamente de conocimientos previos para poder comprender las posturas y los aportes que nos ofrece. Pero también es una lectura que despierta el deseo por remitir a la lectura de aquellos fundadores, de tal modo que este libro lo pienso como un dispositivo que abre la puerta a elección de una orientación que acompañará el discurso y el estudio de algunos de los autores propuestos y elegidos en este texto. Lograr un producto escrito como este no es fácil.
ya que es una lectura que evidentemente ha sido muy trabajada, muy estudiada, muy elaborada, remitiendo a muchas fuentes originales, fuentes primarias de donde se da el origen de esta práctica. Y esa revisión, ese abordaje, es una tarea de estudio ardua que implica de una demanda tremenda de trabajo. Y a pesar de esto, cuando se lee el texto, la forma de transmisión es muy amigable, es entendible y despierta. Se logra el cometido de cualquier libro, que es la transmisión. Y dentro del mundo psicoanalítico se logra mover, agitar el deseo, para detonar preguntas que nos muevan y que nos cambien de posición. Hablando sobre posicionamientos, ese es el punto medular del texto. Dejar ver la posición del analista con relación a cada una de las intervenciones que se abordan. ¿Qué hace un analista de niños? ¿Cuál es su hacer? ¿Para qué hacer? ¿Cómo hacer? Deja ver la relevancia del lugar de la familia, la forma en la que el padre, poco a poco, toma su lugar, su relevancia, su importancia, el lugar de las entrevistas con padres, las formas de saber hacer con la transferencia que se detona o no con los padres, con los niños, y qué hacer, cómo saber hacer con esa transferencia. Por último, y como mirada psicomotricista, esa que nunca se pierde, comento que este libro necesita esa intervención, necesita un lugar, ya que la psicomotricidad trabaja con la infancia y trabaja en la clínica, y posiblemente, pienso, en este libro le faltó un lugar. Aunque en los agradecimientos sí se menciona algo sobre los eventos que el CIES propone y promueve, pero pienso que faltó hablar de la psicomotricidad. También pienso que pudo ser omitida por el mismo título que nos dice los fundadores. Sin embargo, aún así, la psicomotricidad tiene que ser visible y vigente. Decidí empezar la participación haciendo la lectura de estas pequeñas palabras para no omitir los puntos que me parecieron más relevantes del libro. Y nuevamente agradecer a la doctora por la invitación y por el detalle del libro, que disfruté muchísimo, y en esa experiencia de poder entrarle a la lectura, el poder ir haciendo estas notas para poder ir haciendo el tejido de este texto y poder ir produciendo, ¿no? Algo de lo que se va jugando y se va moviendo también dentro de la misma clínica. La forma que es importante de poder hacer la elección del tipo de orientación que necesitamos tener, que va a ser esa guía, ¿no? Pero hace falta productos como este, en donde podamos tener esa gama de posibilidades de orientación para poder tener ese acceso a poder identificar qué orientación hay y qué me permite o en dónde me puedo encontrar para poder hacer ese posicionamiento que el analista necesita para poder entrarle a la clínica. Muchas gracias por el texto y la invitación. Muchas gracias al maestro Chanís. Ahora escuchamos a la maestra María José Torreblanca. Bueno, bienvenidos todos. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de que la doctora Concepción, el doctor Ayala me hayan invitado. Siempre me he sentido muy querida y arropada en este lugar, y además me he sentido particularmente impulsada por ambos en mi carrera como psicoanalista. Bueno, me gustaría empezar con una cita que dice así: el mismo momento en que dudes de que eres capaz de volar, ya no podrás hacerlo nunca más. Esta cita es de James Matthew Barrie, el autor de Peter Pan. La psicoterapia de juego, la psicoterapia con niños, muchas veces ha sido un lugar degradado, por nombrarlo así, ¿no? Es como, trabajas con niños, qué lindo, juegas, ¿verdad? Como si fuera algo así de chiquitos, como si no tuviera un peso. Cuando verdaderamente la psicoterapia infantil, el psicoanálisis infantil, es lo que ha dado pie a que podamos observar y trabajar
con trastornos graves, problemáticas transgeneracionales, problemáticas a nivel familiar, etcétera. Si me trabo, yo les confieso, de pronto tengo un poco de miedo escénico, así que parece que no, pero ustedes, por favor, acompáñenme en eso. Los niños y la literatura infantil, así como el psicoanálisis infantil, han sido algo nuevo, ¿no? Ya lo decía François Dolto en su libro La causa de los niños, pero también lo mencionan historiadores y lo menciona también, por ejemplo, Lior Stanislavski en este libro maravilloso que se llama Los niños y la literatura infantil. ¿Cuándo inició el niño? Y quizá a partir de esos momentos también es cuando inicia la observación del niño y el poderlo ver como alguien, porque no es algo, alguien diferente al adulto. Bueno, la literatura infantil de pronto comenzó a hacer cuentos muy pedagogizantes, muy moralizantes, y quizá el inicio del psicoanálisis infantil pues también fue un poco por allí, ¿no? Ir descubriendo. Cuando yo empecé a leer el libro, me acordé de un libro muy bonito que se llama La brújula dorada, no sé si ustedes lo han leído. Es un libro que hace un autor que se llama Philip Roth. La brújula dorada es un libro infantil y ella vendría siendo como la nueva Alicia en el País de las Maravillas. Siempre, desde que yo inicié mis estudios como psicoanalista, me he sentido perdida, como los niños perdidos de Peter Pan, diciendo por dónde se hace este camino. Al empezar a leer el libro de la doctora Conchita y el doctor Ayala, me di cuenta de algo. Este libro es la brújula dorada. ¿De qué forma es la brújula dorada? Nos da las pistas como un mapa de cómo podemos ir recorriendo no solamente la historia del psicoanálisis infantil, sino cómo cada uno de estos exploradores, porque finalmente son exploradores que están en la búsqueda de un tesoro, que es el niño y lo que sucede con el niño, van encontrando estas pistas para llegar a esto, ¿no? Tuve la imagen al leerlo también de estar náufraga en una isla como Robinson Crusoe y de pronto que me llegara una botella y adentro, en lugar de encontrar un pergamino, encontrar el libro, ¿no? ¿Por qué es tan puntual? ¿Por qué es tan preciso? Sí, como decía, ¿cómo te llamas? Daniel. Como decía Daniel, es un libro que quizá no es tan sencillo de abordar y leerlo de una tirada. Sin embargo, es un libro guía y muchas veces en este tipo de formaciones no se nos da una guía tan clara. Es una guía que no solamente nos va acompañando por un recorrido histórico puntual. No es lo mismo Freud en 1906 a Winnicott en medio de una guerra, a María José Torreblanca en medio de la Ciudad de México, trabajando con situaciones puntual y particularmente diferentes. Y creo que esto es enriquecedor. ¿Por qué? Porque no es el psicoanálisis infantil, sino los psicoanálisis infantiles. ¿En qué sentido? Bueno, eso es para mí. Ahorita la doctora me puede decir, Majo, no, pero de alguna forma tenemos que tomar en cuenta el contexto histórico que lo toma en cada uno de los capítulos, que atraviesa al analista infantil, qué está sucediendo con los niños de esa época,
y también con los padres de estos niños. Me parece una belleza que en cada uno de los capítulos se den a la tarea los doctores de puntuar la importancia del acompañamiento de los padres. Tuve otra imagen, me imaginé a Max Graft, el papá de Hans, ¿no?, del pequeño Juanito, dándole la mano a un niñito que va a conocer únicamente una vez a Sigmund Freud. Y esa imagen me parece importante en el sentido de cómo los padres acompañan a los niños en sus análisis. En este caso sí fue medio su analista, pero no son los analistas. El niño tiene derecho a hacer su propio análisis y a crear, como decía Winnicott, en estos espacios transicionales y en estas zonas intermedias, a crear su propia historia. Apunté algunas otras cosas. Bueno, durante mucho tiempo también se pensó que el niño, como ser marginal, era un ser en devenir. Sin embargo, y yo estaba leyendo a una autora que les presumo, y la tienen que leer porque está increíble, que se llama Suzanne Le Bon. Suzanne Le Bon es una dramaturga canadiense del lado francés, y justo lo que habla es hablarles a los niños no como tontos, como niños, como seres humanos, no como seres en devenir, que en parte sí una intervención psicoanalítica puede cambiar un rumbo. Sin embargo, el niño es, ¿no? El niño es. Y ella habla también habla de Merleau-Ponty, que también puntúa esto, y escribe unas obras de teatro que te quieres morir. O sea, de lo buenas que están, ¿no? No son obras de teatro de botargas, de superhéroes que les hablan a los niños como estúpidos. Son obras de teatro que hablan del dolor de la infancia, del dolor de los niños migrantes, del dolor de los niños violados, del dolor de los niños que han perdido ya sea sus familias o incluso parte de su cuerpo. Y al leer este libro y al mismo tiempo estar leyendo el libro de los doctores, me doy cuenta de la valentía que se requiere para enfrentarse a la clínica infantil que nos lleva a los horrores de la infancia, pero al mismo tiempo también a la magia que ésta representa. No hay que bajarse al nivel del niño. Nosotros más bien tendríamos que poder subir nuestro pensamiento porque es muchísimo más complejo. Perdón, es que lo hice a mano y luego mi letra no está tan padre. Bueno, existen, gracias a estos pioneros, un reconocimiento del espacio infantil en la clínica. Y sin embargo, la clínica no es nunca vivida como un tránsito por dos niños quienes están en el presente perfecto, absoluto y determinante. ¿Qué quiere decir esto? Claro, todos estamos en tránsito todo el tiempo, ¿no? Pero no es que la infancia sea nada más un tránsito, es algo que está ahí, aquí, ahora, sucediendo. Y Hannah Arendt piensa al niño como un extranjero en este mundo,
Y yo, bueno, pensando en Pierre Olanier, también creo que a este pequeño extranjero se le tiene que ir narrando, ¿no? Narrando y explicando quién es, quién eres tú, como le diría la oruga a Alicia. ¿Cómo va a responder si está llena de historias que no le corresponden? Si está atravesada por un deber ser y por una historia que no es la suya. ¿Cuándo es que Alicia logra salir de este lugar tan complicado y puede atravesar el espejo? Y eso es porque ella lo hace acompañada y se da cuenta de que puede vivir con la ambivalencia y con la paradoja y que eso no la va a matar. Cuando empezó aquí la primera frase del libro, que dice: desde el inicio de la práctica del psicoanálisis con los niños, la teoría y la técnica se han discutido entre los diferentes participantes. Esto habla de la flexibilidad y la apertura que han mostrado los conceptos de la gran posibilidad de posturas. Y yo nuevamente me remito a la literatura infantil, porque siempre hay discusiones, ¿no? Estamos aquí como en la mesa del sombrerero, ¿no? Y me imagino que podrían estar Ana Freud y Melanie Klein casi lanzándose las tazas. Al mismo tiempo podría estar en un punto intermedio Winnicott diciendo: ¡hey, tranquilas, ¿no? Pero la onda es que nadie se va de esa mesa. Si se fijan, lo único que dicen es: cambiemos de tema y café. Se levantan, se mueven, y este movimiento permite que la discusión continúe y que siga el tema sobre la mesa, porque es un tema de importancia vital y porque si no lo solucionan, a alguien le van a cortar la cabeza. Y lo que le están enseñando a Alicia es: tú no vas a perder la cabeza, aprende a vivir con tu locura, ¿no? Como diría André Green en esta cuestión de las locuras privadas, ¿no? También creo que es muy bonito, yo pensando en los siguientes, todo está lleno de colores y así, pero es que es muy teórico y prefiero hablarlo así, invitarlos a leerlo, porque a leerlo, a subrayarlo, a llenarlo de colores, a tenerlo como un libro de texto, porque verdaderamente los va a ir guiando, y el chiste es que lo puedan utilizar como brújula e independientemente de si están de acuerdo o no, decir: mira, yo me identifico con, no sé, yo en lo personal, con Winnicott, pero eso no implica que no tenga que leer a los de antes y después, y que no pueda de pronto yo apropiarme de algo, porque además no es copiar lo que hacen ellos, sino crear tu propia clínica a partir de lo que estas personas tan maravillosas, hombres y mujeres, se han atrevido a decir. Bueno, yo le preguntaba a la doctora Rabadán: ¿por qué más allá de la terapia de juego, no? Y ella me comentaba cómo fue haciendo un recorrido durante 13 años. Fueron haciendo un recorrido durante 13 años. 13 años, si se fijan, pues es justo cuando termina un poco la infancia y empieza la pubertad, ¿no? 11, 12. Yo pensé, justo, les tomó toda una infancia crear este libro, ¿no? Es justo la temporalidad de que un niño se convierte ya en un puber. Y bueno, que fueron haciendo estas propuestas para el análisis del niño, y esta parte de no es solo poner a jugar al niño, que muchas veces eso es lo que nos dicen, ¿no? Ay, vas a jugar, o vas a tu clase con Majo, ¿no?
¿no? Entonces es como explicar y explicarle desde el principio al niño, esto no es una clase, ¿no? Vienes a trabajar a través del juego, por supuesto. Y hay analistas, no sé, quizá un adulto estaría más desde su silla, ¿no? Quizá Melanie Klein haciendo unas intervenciones para la época, para mí de pronto muy fuertes, pero bueno, importantes. Y quizá un Winnicott que agarra un osito y entonces con el osito puede interferir de pronto y se anima. Nosotros podemos ir encontrando eso, pero primero hay que conocer qué hicieron ellos y cómo llegaron ellos a eso. Bueno, ya dije lo de los padres, muchachos. Para mí, bueno, fue un gran aprendizaje. Hace un tiempo me invitaron a dar una clase en una universidad y adivinen qué dije yo. No puedo. A mí me encanta hablar, pero soy desorganizada a veces mentalmente. Y cuando lo leí dije, ¿por qué no me dieron este libro antes? Con este libro antes hubiera podido dar la clase. ¿Por qué? Porque de alguna forma a mí, como docente, me hubiera ayudado mucho a darme una guía y ya luego irme yendo a mis textos, a los libros, a los casos. Muy importante también los casos que mencionan, la forma en la que cada uno de los analistas se acerca a sus pequeños analizantes. Y bueno, regresando a Philip Pullman, donde habla él de la materia oscura, eso es literatura, no se lo crean de verdad, pero que hay un paralelismo también, ayudar a darse cuenta al niño que esa materia oscura en el cual el magisterio se opone a la libre investigación es una materia que te da una alternativa de crear un nuevo espacio. Entonces Laira se da cuenta entonces de cómo puede leer esta brújula y a través de leer esa brújula Laira puede leerse a sí misma y al leerse a sí misma puede crecer. Yo, gracias a este libro, creo que he tenido un crecimiento como profesionista y bueno, nuevamente le agradezco mucho a la doctora Conchita, al doctor Jaime y al CIES por invitarme a estos hermosos espacios. Gracias. Ahora escuchamos a la doctora Rabadán. Bueno, pues con estos comentarios que nos hacen el favor de crear, compartir, pues se logró el objetivo del libro, definitivamente. Agradecerles, lo han dicho y lo han creado y han aportado cosas muy valiosas. Y ese es el objetivo exactamente, que de aquí se vayan a los fundadores. Y eso que tú dijiste me pareció muy importante, María José, que de hecho el psicoanálisis se insertó a través, las mujeres se insertaron, las mujeres y no solo las mujeres, sino también las no profesionistas, no médicas, se insertaron a través de la terapia de niños, o sea que el lugar degradado que tiene en la psicoterapia psicoanalítica de niños. Entonces yo creo que con todo el valor y la necesidad, ¿no?, que hay de ello, entonces yo creo que ese lugar a darle nosotros, le vamos a dar, nadie más que nosotros, el valor a la psicoterapia psicoanalítica de niños. Me parece que captaron bien y yo sí, me parece que hay una tendencia y una fascinación de los terapeutas de niños a ver y jugar con los niños, lo cual es muy apasionante, pero no es eso. ¿Qué es lo que hacía Melanie Klein? ¿Pero por qué lo hacía Melanie Klein? Como dice María José, porque era la época. En aquella época, y es como está señalado el libro, querían hacer
de los niños, que los niños tuvieran un psicoanálisis, y por eso es que no incluían a los padres. Ahora, tomaste el ejemplo del momento en que compartimos acá en el libro de cuando el papá de Juanito van a ver a Freud por única vez. Si Freud hubiera teorizado ese momento de todo lo que pasó entre el padre y el hijo, me parece que la terapia como la plantea Freud con Juanito sigue siendo válida si teorizamos lo que pasa entre el padre y el hijo. ¿Por qué? Porque cuando vemos niños pasan muchas cosas entre el terapeuta y los padres. Entre que recogemos al niño y lo entregamos a los padres suceden muchas cosas, pláticas, preguntas, dudas, todo eso no se teoriza. Entonces, no quiero decir que todo se interprete y todo, pero ahí hay algo que se está jugando. Entonces yo creo que sí escuchar a Winnicott, sí escuchar a Dolto, sí escuchar las propuestas que ellos hicieron desde Erikson. Erikson es el primero que empieza a incluir lo inconsciente de los padres que se está jugando en la terapia de los hijos. Perder el miedo a incluir, porque hay mucho temor de que si se trabaja con los padres se vaya a volver la terapia de los padres, y no, o sea, lo que es del síntoma del hijo le corresponde a la terapia del hijo trabajarlo. Entonces, yo creo que esa es la idea, que ustedes vayan encontrando su lugar como terapeutas con orientación psicoanalítica, darle el valor que tiene y claro, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues conociendo a los autores y como creando cada quien su propia postura. Les agradezco, no sé si el doctor Ayala quieres comentar algo. Adelante, agradecerles de verdad. Bueno, comparto mi entusiasmo de la presentación de este libro y acepto mi parte pequeñita de coautor. Le agradezco a Daniel y a Marijose los comentarios que han hecho y me dieron ideas de lo que en estos años que acompañé a la doctora, a Conchita, desde luego saben que somos compañeros de vida, me permitió entender cosas que quizás no había podido captar durante todo ese tiempo. Y creo que este esfuerzo de varios años que hizo la doctora con Rabadán, de Conchita, y yo pude seguir el proceso de cerca y aportar en lo que se pudo, permite tener una idea de cómo fue evolucionando la terapia y cómo estos pioneros de la terapia de niños abrieron caminos que sin ellas, sin ellos, son mujeres casi la mayoría de las iniciales, por una parte maternal, pero ahí estuvieron aportando y permitieron la observación de niños, permitieron que el niño era, como decía Marijose, objeto de un trato igualitario y necesario, y eso integró a los niños, pero no solamente eso, dio la posibilidad de hacer cambios en la técnica, y eso ayudó posteriormente para hacer cambios en la técnica de adultos, de adolescentes. Los adolescentes no se les trataba y luego se incorporaron, eran los niños, los púberes, luego los adolescentes, y eso trajo también la idea del tratamiento de la psicosis. O sea, amplió, y leer este libro es ir viendo el proceso de desarrollo, el desarrollo en este caso de la terapia, y cómo hay algunas que aportaron mucho más que otras, o que otros, después viene ya Winnicott, etcétera, y cómo se amplió este concepto. Yo creo que esto que nos han presentado Marijose y Daniel nos ayudó a entender un poco más el libro, y bueno, evidentemente se lo recomiendo. Sí,
léanlo con paciencia, léanlo con el interés, porque no solamente es historia, sí, comenzó, sino trae la conceptualización de cada uno de los autores iniciales. Bueno, pues agradezco también al público la presencia, desde luego felicito a Conchita, a nuestra directora académica, que casualmente es mi esposa, entonces, y agradecerles a los demás. Melba, extraordinaria coordinación, muy bien, pues gracias, y no sé si siga algo más. Sí, pues muchas gracias. Como bien dicen, ya con esto nos da la oportunidad de decir, queremos ese libro, y para tenerlo como Biblia, casi, ¿no? Para los que nos dedicamos a niños, adolescentes, creo que sí, siempre que uno empieza en esto, sí, de verdad necesitamos estas como Biblias en el consultorio, ¿no? Y bueno, lo podemos encontrar el libro también en Amazon. Y